Ahora vamos a tener la presencia en el escenario de Leónidas Rojas. Él es responsable de la estrategia de Comscore, Latinoamérica Cono Sur. Leónidas nos va a hablar del efecto halo, porque el contexto sí importa, así que te recibimos en este escenario con un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias. El escenario de Marca de Verdad es suyo. Gracias. Arrancamos. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha Perfecto. bárbaro. Buenísimo. Bueno, buen día. Buenas tardes ya en realidad, ya pasamos las 12, pero gracias por la invitación, gracias a Martín, a la gente de ADEPA por invitarme hoy a hablar de este estudio de efecto halo. A través de las presentaciones de la mañana, todas muy interesantes, vi muchos conceptos que finalmente a mí de una u otra manera me toca aterrizar a cierto tema de números. Y digo número porque nosotros somos una compañía que mide y básicamente desde ahí construimos la información que muchos de ustedes probablemente han visto o no. Pero básicamente la conversación inicial con ADEPA tenía que ver con cómo nosotros desde los datos podíamos remarcar o enfatizar lo relevante que es vincular a las marcas con los medios generadores de contenido, o los medios premium. Y durante las presentaciones se fueron acuñando algunos términos que yo voy a mencionar. Contexto, contenido, la medición específica en base a los KPIs correctos para medir branding, la confianza que tienen que tener los anunciantes respecto de pautar e invertir con medios generadores de contenido que tienen contextos saludables, de manera tal de que lo que hacemos es avanzar con los datos del estudio. Solamente voy a darles a los que no conocen muy breve quién es Comscore. Comscore es una compañía americana. Nosotros nos dedicamos básicamente a medir audiencias en el mundo digital a nivel global. Lo mismo que ustedes han visto históricamente en televisión, con prensa escrita, con radio. Nosotros lo hacemos 100% digital. Argentina es uno de los mercados donde nosotros reportamos. Y básicamente lo que hacemos es medir qué hace la gente cuando navega, qué hace, qué contenido consume, bajo qué dispositivo lo hace, si esos dispositivos tienen un overlap o no tienen un overlap. Buscamos que no haya duplicidad y atribuimos a ciertas categorías de contenido esas audiencias de manera tal de ayudar en dos hilos. Uno es investigación, pero el preponderante para nosotros es medición de audiencia y esto aporta a la cadena de inversión publicitaria digital. Bien, hecha la introducción, cuando empecé a armar la presentación para ADEPA me encontré entre varias presentaciones con este slide que me pareció muy interesante porque refleja de lo que quiero hablar. Refleja y algo que fui recorriendo con muchos de las conversaciones que fui teniendo con anunciantes en Chile. Ya escucharon mi tonada, soy chileno. Escapé de una Santiago de Chile un tanto atribulada, como mi colega por acá, pero feliz de estar acá por eso, para descansar un poquito de ese momentum. Y conversando con anunciantes en Chile, conversando con agencias y con medios, me encontré con algunas frases que yo acuñé finalmente en idea fuerza y que tienen que ver con algo que tiene algo de mito y de verdad. Por eso ocupé este slide de este dragón que representa de alguna manera el inventario digital y el contenido digital, y cómo las marcas de una u otra manera se lanzan a esta cruzada de entender si efectivamente el universo digital les ayuda o no a construir marca en el mediano y largo plazo. Sabemos que construye en el corto plazo en efectos KPI más bien de conversión, de leads, pero la pregunta fundamental siempre fue, bueno, ¿y cómo lo hago en el largo plazo? ¿Y qué pasa con el anuncio? Ese anuncio que finalmente, si no se sitúa bien, termina prácticamente secuestrado en esta especie de ámbito mitológico, en este dragón, en donde la marca o este seed brand empieza a seccionar esto entre lo que realmente es relevante y lo que no. Y me fui encontrando con estos mitos y los voy a acuñar en algunas frases porque es interesante cómo lo miran y cómo nosotros lo podemos representar desde los datos. Primero, que en realidad el universo digital o la inversión publicitaria digital sirve mayormente para acciones tácticas. En algún momento lo hablamos o lo presentaron en las presentaciones anteriores, que es que me sirve para leads, me sirve para convertir rápidamente, me sirve para tener un mensaje de corto plazo. Y no necesariamente para construir marca o no he experimentado la construcción de marca en el universo digital. Que solo cumpliendo con esos KPIs
Vamos camino al 2020 y todavía me encuentro con el clic como un santo grial de la publicidad digital, cuando en realidad dejó de serlo, para nosotros al menos hace mucho tiempo, y todavía lo encontramos como una métrica que en la medida que se cumpla junto con otras como leads o tácticas de corto plazo, suponen una construcción de marca, cuando en realidad en lo que vamos a ver es que no. No digo con esto que no sea verdad, que el ejercicio a corto plazo me parece súper saludable y se tiene que hacer, pero no necesariamente es lo que nos ayuda a empujar a la marca en el mediano o largo plazo. Otro tema que se acuñó y que yo lo pongo acá como una idea fuerza es que lo interesante hoy es la audiencia. Y lo importante es la audiencia y solo la audiencia. Y sí, la audiencia es clave. El problema es dónde encontramos a la audiencia. ¿En qué contexto encuentro a mi audiencia objetivo? No es igual, porque yo consumo distintos contenidos a lo largo del día. Y para un anunciante que yo como perfil le intereso, probablemente si empieza a mirar qué tipo de contenido consumo en el día, hay contenidos que no les son relevantes. Con lo cual, engancho ese tercer punto con el último que ¿es el contexto relevante? Sí, lo es. Y ahí engancho todo esto con lo que hemos venido hablando en la mañana de cuán relevantes son los medios generadores de contenido, por su rigor metodológico, por su proceso y porque generan contenido premium que al final del día pueden ayudar y apalancar fuertemente cualquier proceso de creación o de brand equity. Bueno, básicamente, perdón, me voy a sentar porque tuvimos un pequeño problema con la presentación, no era exactamente esa versión, pero voy a comentarles acá un dato concreto respecto a lo que estaba hablando de las acciones tácticas. Este es un estudio que hicimos en Estados Unidos en donde lo que quisimos hacer era determinar para muchas campañas, más de 500 campañas, con millones de impresiones que habían estado sujetas a clics, si efectivamente había una correlación entre el clic o el CTR y la construcción de pilares de marca. Asociación de mensaje, favorabilidad e intención de compra. Y en el mejor de los casos fue menos de un 1%. En el mejor de los casos. ¿Quiere decir esto que el CTR es malo como métrica? No, para nada. Es una muy buena métrica, el tema es adecuarlo en qué contexto lo quiero medir. Por eso, en realidad, muchas veces cuando hablamos de branding se acuña esta frase de que no todo lo que importa puede ser medido, porque finalmente yo necesito medir desde otros espacios la construcción de equity de marca a largo plazo y no necesariamente, como se hace hoy en digital, en muchos casos, basado en métricas más bien tácticas. Y tampoco encontramos una correlación con el ROI. Nielsen, y aquí quiero validar esta tesis porque Nielsen es un competidor de Comscore, una compañía muy conocida a nivel global, también enfoca esto en cómo el ROI medido como venta no tiene relación con los clics. Lo que hacen ellos básicamente es determinar en más de 1000 campañas para consumo masivo en Estados Unidos el dato de venta de productos con aquellas personas que compraron y estuvieron expuestas efectivamente a publicidad haciendo una acción como un clic, porque hubo un call to action en ese anuncio, y efectivamente es tal el nivel de dispersión que la correlación es negativa. ¿Qué es lo relevante de ese informe, que tiene 20 slides y yo terminé acuñándolo en una frase? Es que en la medida que los avisadores comienzan cada vez más a embarcarse en el universo digital, terminan entendiendo que si no se mide correctamente con tácticas de largo plazo, podrían eventualmente terminar haciéndole un daño a la marca, y eso en algún momento lo conversaron en las presentaciones anteriores. Ahora, en Chile, Kantar, con quien nosotros hacemos proyectos, y el proyecto que les voy a mostrar de efecto Halo en Estados Unidos y Canadá lo hicimos con ellos, generaron un modelo en el cual hablaron de la predisposición a la compra como el brand power, o la posibilidad de cuál es la predisposición de los consumidores a comprar un producto si efectivamente existe algún amor o algún acercamiento por la marca. Y lo querían vincular con el share de mercado de las marcas, de aquellas marcas que invierten frecuentemente en digital y que además lo hacen en medios generadores de contenido. Y la relación fue directa. Casi hubo un intervalo del 75 puntos de confianza. ¿Qué significa eso? Que básicamente, probablemente 7 de cada 10 personas que tienden a comprar las marcas a las que están predispuestos.
Este modelo es mucho más largo de explicar, pero básicamente lo que quiero es asociar esto a que si la medición de la inversión publicitaria para construir marcas se hace en los soportes adecuados y se hace de la manera adecuada, se pueden encontrar hallazgos que son completamente distintos a lo que hablamos de el clic o el CTR. Y finalmente, el mensaje importante es, las marcas que son fuertes, en combinación con los medios adecuados, amplifican su mensaje de manera sustancial. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el famoso efecto halo, que dirán cuando empieza, ahora empieza, no se preocupen. Y bueno, de verdad, decididamente, es creer en el poder de las marcas, de los medios para construir marcas. Este estudio funcionalmente intenta determinar cuán relevante es el contexto para las marcas. Y lo que quiere lograr es entender si efectivamente hay KPIs específicos para construir marca o además el contexto en el que aparecen los mensajes genera un lift o un empuje. Lo que hizo básicamente Comscore con Kantar en Estados Unidos y Canadá fue establecerlo desde 3 métricas que son primarias. Primero, visibilidad. Probablemente ustedes ya han escuchado esto y al hartazgo, pero se los voy a recalcar nuevamente. La visibilidad es fundamental, pero la visibilidad medida como un ojo humano. Si en la visibilidad existe el fraude medido como bots que suplantan ser un ojo humano, esa visibilidad no es real. Con lo cual estás partiendo de entender que en ese contexto en el que están apareciendo tus mensajes no es el más favorable. Y en última instancia, cada vez que un mensaje no lo ve un ojo humano, mi plata va literalmente a la basura. Es así. ¿Por qué dirás? Pero si apareció el mensaje. Y porque los robots no compran. Y como los bots no compran, finalmente eso se va a la basura. Y una vez que se determina un contexto general saludable, se puede establecer un lift de marca para entender qué medios o qué soportes pueden ser apalancadores de la construcción de marca a mediano o largo plazo. Déjenme saltar esto porque es bastante largo, pero les voy a, de nuevo, por un problema técnico se cruzaron las presentaciones, pero yendo a las preguntas del efecto halo en concreto, lo que quería este estudio determinar era en 3 preguntas si la publicidad, ¿es su publicidad visible por un ojo humano y entregada en un contexto seguro? ¿Es verdad que los anuncios que aparecen en medios GC es acrónimo para generadores de contenido, /premium, tienden a mejores resultados? Y si es así, ¿cuánto más efectivos son? Este estudio se hizo con el consorcio llamado Digital Context Next en Estados Unidos, que son medios generadores de contenido. Son casi 50 medios. Lo que ellos querían determinar es cuánto más relevantes son ellos efectivamente para construir marca para los anunciantes. Y finalmente hay algo relevante, casi el 70% de estos medios generan en alguna instancia o completamente o parcialmente contenido de noticias e información. Lo importante del estudio era determinar cuánto más eficientes son ellos versus el ecosistema principalmente de distribuidores de contenido, ¿no? Y cuando fuimos viendo el background de la investigación, estas investigaciones son investigaciones que se hacen en Argentina también, son metodologías diferencia por diferencia, grupo control y grupo experimental, expuestos y no expuestos. Lo que se quiere lograr es a través de 25, o se logró a través de 25 campañas, que fueron más de 1 billón de impresiones entregadas o en video o en display, para consumo masivo, artículos del hogar, electrónica, telecomunicaciones, entender cuánto más relevantes son los anuncios en los sitios DCN. Los sitios DCN son estos generadores de contenido, los que no, y Expost se encuestó a más de 1000 personas. 2 elementos fundamentales. El primero, todos los medios generadores de contenido, sin excepción, tuvieron tasas de tráfico inválido, bots, al menos un 75% menores. Hago una cuña, nosotros hicimos un estudio en Chile para los 15 o 16 medios generadores de contenido con más de 400 millones de impresiones en distintas campañas y resultaron tener menos del 1% de tráfico inválido. Un tráfico inválido puede ser un bot indexador como el de Google, no estoy diciendo que eso sea fraude, pero hay fraude efectivo en el inventario digital cuando no hay certeza de que el contexto en el que aparece el mensaje sea seguro. Ese es el primer elemento fundamental y la piedra angular por la cual fuimos construyendo el estudio. Nos fuimos dando cuenta que
el 55% de los anuncios fueron visibles versus un 40%, casi un 37% más. Bueno, ustedes mirarán 55 y dirán, pero yo estoy acostumbrado a hablar de 70 o 60. Sí, pero cuando uno filtra el ojo no humano, deberíamos situarnos en eso que es un benchmark global de una visibilidad de anuncios básicamente un 55%. ¿Es malo eso? Para mí no, pero eso es un juicio de valor que lo dejo para que cada uno lo emita. Pero ahí se fundamenta en dos niveles, sin fraude o tráfico inválido y con un mejor nivel de visibilidad, cómo después puedo empezar a construir marca. Y cuando pasamos a la última fase de las encuestas, nos fuimos dando cuenta que el lift promedio o el empuje para las métricas fundamentales de construcción de marca, intención de compra, intención de recomendar, favorabilidad, amor por la marca, terminaron siendo un 67% más elevado en todos los medios generadores de contenido versus los distribuidores. Dicho esto, para todas esas impresiones ponderadas, que fueron distribuidas a través de todos los medios, el hallazgo principal es que sí, son mejores a nivel de lift. Y en cada una de las fases de este funnel que fuimos viendo para los medios generadores de contenido, medios premium, fuimos encontrando que en todas fueron mejores. En awareness, en consideración, donde llegaron a ser hasta 3 veces superiores, y en decisión de compra, que es la fase final del funnel y probablemente la más importante, que es la elección y la intención de concretar esa compra. En todos ellos los medios generadores de contenido fueron mucho más eficientes que uno que no genera contenido o eventualmente lo distribuye. ¿Es una regla? No, pero es un hallazgo interesante como estudio. Y lo queríamos llevar finalmente a un número. Y queríamos hacer una matemática que era cómo al factorizar esta efectividad lograda de un 67%, con una tasa de visibilidad de un 11%, ¿cuál era el número que incrementaba la efectividad del mensaje? Y era un 51%. Ahí hay un dato duro. En esa campaña de más de 1 billón de impresiones y más de 70 medios encontramos que en promedio ellos fueron capaces de empujar los mensajes de construcción de marca un 51% más que todos los medios que fueron solamente catalogados como distribuidores de contenido. Finalmente, este estudio de medios premium lo que determina es que la efectividad tiene 2 pilares fundamentales para ser medida. Primero, tiene que ser visible, y visible significa que esté en un contexto seguro, sin bots y sin fraude que habite. Y segundo, el contexto basado en contenido, y aquí hablamos del contexto de medios de edición periodística por rigor periodístico, por metodología, que generan un contexto saludable, terminan haciendo una efectividad muy superior versus otros medios. Como resumen, más bien por el tiempo, porque ya estoy casi excedido, me voy a ir con algunos takeaways para ustedes para el cierre de la presentación. El primero que queríamos remarcar es que efectivamente creemos que los medios premium generan resultados premium para las marcas. Y aquí viene una segunda derivada. Bueno, un medio premium probablemente cueste premium, pero es interesante que se vea que tienen un empuje y efectivamente sirven. Segundo, el valor de ser premium no es solamente por una consideración particular, es por un contexto, es por el efecto que genera su contenido a nivel del empuje que le da a todas aquellas campañas de construcción de marca para cualquier anunciante que quiera hacerlo dentro de estos medios. Y en tercer lugar, el inventario premium parece ser particularmente bueno para empujar todas estas consideraciones de marca que vimos. Intención de compra, favorabilidad, recomendación. Con lo cual, en general, estos medios debiesen ser una elección primaria en todo el proceso de construcción de marca en mediano y largo plazo. Creo que me pasé un minuto, pero estuvieron ahí, ¿no? Gracias a todos.